Cuando se definen las guerras civiles a favor de la oligarquía librecambista portuaria de Buenos Aires, se plantea el hecho de organizar el país. Y se hizo en la base al dilema planteado por el portavoz fundamental de los vencedores, que fue Sarmiento, al cual se lo llegó a llamar el profeta de la Pampa, a pesar de que había nacido en medio de los Andes, es decir, se consustanció tanto con los intereses de Buenos Aires. Y la organización se hizo en base a aquel dilema de civilización o barbarie. Y efectivamente esta idea de civilización o barbarie fue verdaderamente nefasta, diría, y se continúa hasta los días de hoy. Porque para ellos civilización era Europa y barbarie era lo nuestro, lo propio. Es decir, barbarie eran las provincias, barbarie eran los gauchos, barbarie eran los federales, barbarie eran las tradiciones hispánicas, las tradiciones criollas, las tradiciones cristianas. Eso se hizo en nombre de la civilización. O sea, para aquellos, los vencedores de las guerras civiles, civilizar fue desnacionalizar. Fue construir una identidad, diríamos, que exaltaba lo ajeno y denigraba lo propio. Y eso es algo que se mantiene de una forma sumamente grave hasta hoy, en todos nosotros. Eso está adentro de cada uno de nosotros. Hemos sido formados, educados, instruidos. Y ese es uno de los motivos por los cuales una de las consecuencias, que no es banal esto que estoy diciendo, una de las consecuencias de esto es el bajo orgullo patriótico que tenemos los argentinos. El problema crítico argentino ha sido de orden político más que económico, aun cuando ha tenido efectos sobre la economía y consecuencias sociales. En 1910 el diagnóstico más extendido era que la Argentina era un país que había ingresado en la era del progreso, la pujanza material y el rasgo distintivo de este país en América Latina, pero que estaba atrasado en sus costumbres cívicas y que era necesaria una reforma para democratizar la república. Esto quería decir que dejara de ser una república donde el poder político y el juego político estuviera controlado por una minoría, una oligarquía, es decir, dejara de ser una república democrática para pasar a ser dejara de ser una república oligárquica para pasar a ser una república democrática. Bueno, en estos dos términos, democracia y república, yo diría que en la dificultad para conciliar estos dos términos, uno puede encontrar que puede describir el curso político, los altibajos y los vaivenes de la vida pública argentina en esos 100 años. El triunfo del radicalismo en 1916 va a ser visto por una parte de la sociedad, en principio por sus élites política, por sus élites intelectuales, como un hecho negativo. El radicalismo representaba la irrupción de una fuerza plebeya que no se ajustaba a lo que era el patrón de un comportamiento político republicano. A su vez, los radicales no fueron capaces de crear a partir de ellos un nuevo orden político que se regiera con otras partes. La crisis de esto es el golpe de Estado de 1930. El peronismo va a significar, después del radicalismo, otro proceso de democratización en el sentido social y político. Nuevos sectores, masas, pasan a ser parte del gran juego político. Pero el peronismo tampoco se va a distinguir por su sentido republicano. Entonces vamos a encontrar que la reivindicación de la República va a ser una cuestión de ciertos sectores minoritarios, de élites, y la reivindicación de la democracia entendida sobre todo como voluntad popular por parte de los sectores contrarios a ese mundo. Y esto va al otro punto, que es la tendencia a la división en grupos antagónicos por parte de la sociedad civil o de los grupos políticos dirigentes. A ver en el otro el mal y a asumirse a sí mismo como encarnación del bien, ¿no? Y una inclinación a buscar el gran culpable más que a reconocer errores o aciertos a veces en el adversario. Y el hecho de que la Argentina fuera una gran promesa en 1910 y hoy nos encontremos con que el problema dramático es, de nuevo, cómo incluir a un mundo social muy vasto que ha ido quedando marginado, indica el precio que se pagó por esa por ese amor mayor a la discordia que a la empresa común. Eso hace que realmente, por ejemplo,
no nos sintamos parte de un equipo, es decir, compatriotas quiere decir hijos de un mismo padre, o sea que el compatriota en realidad es un hermano. Nos cuesta mucho sentirnos que somos parte de un equipo con un mismo lengua, con una misma historia, con un mismo proyecto. Y esa es una de las cosas más graves y más deleterias que nos han sucedido desde entonces y que nos siguen sucediendo.